Estamos en un nuevo intento de transmisión en la física del pensamiento con nuestro invitado de hoy. Tuvimos unos problemas técnicos y ahora estamos solucionando. Bueno, ahora sí, Andrés, fueron problemas técnicos nuestros, no sé qué pasó por acá, así que pedimos disculpas y ahora sí vamos a ver la solicitud y transmitir un tema de conexión, parece ser. Les pedimos disculpas y ahora sí vamos recibiendo a Andrés. Ahora sí. Hay mucho mejor, ¿eh? Ahora sí, bien. ¿Cómo andan? Tuvimos que cambiar acá de No dispositivos pasa y nada, estas cuestiones, ¿viste? De la tecnología. no pasa nada, no pasa nada. Muchísimas Bueno, gracias por la invitación y como decimos los adlerianos, tenemos el coraje de ser imperfectos, así que ya estamos sí. disfrutando desde el minuto uno. Podemos reírnos de estas cosas, ¿no? Da para reírse después, ¿no? Y No eso nos está queda bien. otra, no queda otra. Bueno, bien de bien. Che, bueno, Andrés, la idea de hoy es hablar de esto, ¿no? Dale, De estas posibilidades que nos brinda la risa como una acción cotidiana, aparte que es algo que está bien al alcance. Nosotros desde la física del pensamiento hablamos de la risa, por ejemplo, junto con otras posibilidades de acciones de la vida cotidiana, como acciones pastillas, acciones que nosotros podemos accionar en la vida cotidiana muy fácilmente y que producen en nosotros un cambio de estado, ¿tá? Porque buenísimo. atrás de eso hay incluso un cambio químico, ¿no? A partir de la liberación de determinados neurotransmisores, etcétera, etcétera, se generan cambios químicos que producen también estos estados, ¿no? Así que, como les decíamos antes que se cortara todo, hoy queríamos, para hablar de esta acción tan potente que realmente creemos que nos conduce a las posibilidades de bienestar, a un especialista en esto de la risa. Así que, Andrés, sé que la gente tiene muchas ganas de escucharte y que nos cuentes un poco sobre, bueno, un poco Dale, dale, consejos, dale. anécdotas y sobre esto del laburo en la ¿Cómo terapia con la arranca, risa. cómo arranca lo de la risa, ¿no? Muchos se preguntarán, ¿cómo llegaste a la risa? Bueno, eso viene bastante más atrás. En realidad yo arranqué con el modelo adleriano, y hay muy pocas personas que conocen a Alfred Adler, y por ahí fue el primer psicoanalista en dos cosas. Una, trabajar con gente que tal vez que no accedía al psicoanálisis clásico, por temas económicos, sociales. Eso fue ya una idea que me gustó de Adler, esa dimensión más comunitaria o social de la psicología. Y por otro, Adler decía que la ciencia tenía que ser una ciencia alegre, es decir, una psicoterapia alegre. Y no por poco seria, sino más bien en esto de incrementar el potencial del ser humano. Incrementar el potencial del ser humano es también enfocarte no solamente en aquellas partes que son patológicas del ser humano, como el sufrimiento y lo que todos conocemos que son las categorías diagnósticas, sino también de entender que cada sujeto vive de manera un estilo de vida íntimo y que es intransferible. Y por ahí fue una de las cosas que me fue seduciendo con el modelo adleriano. Y por allá en el 2010 vino un alemán, Michael Tietze, que presentó todo esto de los grupos terapéuticos de risa, que para mí fue absolutamente revelador, digamos, porque nos presentaba un modelo de psicoterapia con el complemento de la risa en grupo. Y como les decía al comienzo, ¿no? Una de las consignas que trabajamos los psicoterapeutas adlerianos es el coraje de ser imperfecto. Y muchas personas nos venían a decir en el consultorio, sí, está bien, yo tengo el coraje de ser imperfecto frente a ti, pero no frente a la sociedad. Y nos vino de real pelo esto de los grupos terapéuticos de risa porque fue poner a prueba este lema que utilizamos en psicoterapia individual en psicoterapia grupal. Entonces podemos decir que los grupos terapéuticos de risa no son una terapia per se, tiene efectos terapéuticos y se utilizan como un complemento ideal de la psicoterapia individual. Primeramente, trabajábamos con personas que sufrían trastornos de tipo de ansiedad, ¿no? Esto de lo que llamaban gelotofobia, que muchos dicen, bueno, ¿qué es la gelotofobia? Y es como una especie de trastorno específico del miedo al reír o miedo al ridículo. Y una de las cosas que nos traía el alemán era que la manera de enfrentar esta patología, esta crisis, tenía que ver con la exposición a la risa, terapias de exposición. Después nos dimos cuenta de que no era solamente para personas que tenían un cuadro psicopatológico, sino que también funcionaba para población general. Y fue ahí que ya lo empezamos a llevar a la Embajada de Alemania,
por ahí por el 2010, y bueno, se fue convirtiendo como en una especie de ritual todos los meses de noviembre, donde se cumplen 20 años de la organización que está por detrás de todo esto, que es Human Care, o Human Care International, que decidimos hacer todos los noviembres un grupo abierto a todo público en la Embajada de Alemania. Y ahí fue un verdadero éxito y se ha dado a conocer por estas latitudes, pero de hecho, hablaba con Titze, hay 300.000 personas que están en grupos terapéuticos de risa en el mundo. Es grande. Y por ahí... Y falta poco para noviembre. Falta poco, falta poco. Ahora con el tema de la pandemia no sabemos si nos van a dejar, pero lo vamos a hacer al aire libre igual. El Parque Rodó lo podemos hacer. Pero bueno, en parte tiene que ver con eso de llevar a la comunidad, a la población general, los beneficios psicológicos y fisiológicos que tiene el efecto de reír. Es una intervención psicoterapéutica breve, que no es costosa y realmente tiene altos índices de resultados en las personas. Y eso está buenísimo, de hecho, como esto está bueno, las píldoras que utilizamos los psicólogos para incrementar el bienestar de la comunidad y no solamente del individuo. Sí, además es re interesante. Yo, bueno, te conocí personalmente porque nos conocíamos de generación. de lugares más virtuales, etcétera, y como que veníamos siguiéndonos desde la lejanía, ahí un poco viéndonos los proyectos en los que estábamos, pero cuando te conocí personalmente fue en la instancia de un curso de formación permanente en el cual estuviste a cargo de una de las clases, ¿no? Sí. Y en ese grupo, en esa experiencia, pude esto de comprobar, vivir un poco ahí, por lo menos en un mini resumen, planteando lo pedagógico con la práctica, esto que traes de la potencia de lo que es un grupo terapéutico de la risa, que la gente en realidad no se lo piensa mucho, ¿no? Yo a veces lo he contado, esta experiencia, y era esto, ¿no? Bueno, vamos a reírnos por reírnos. La consigna va a ser reírse, y acá no es que vaya ni a hacernos cosquillas, ni que vaya a haber un stand-upero, ni que Andrés se vaya a poner en el lugar de a hacer payasadas, ¿no? Sino que hay una consigna clara que es reírse, y a partir de esa risa que en un primer momento uno dice, me estoy riendo acá de esta forma, uno va llegando como a un estado de a poco, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y te das cuenta que está ese cambio, porque estás un rato riéndote, ¿no? La consigna también es mantener esa risa por un rato, y acompañada de ciertos movimientos corporales que también parecen despertar y llevar a una especie de, no sé, de anclaje también corporal, emocional, a un lugar muy seguro y positivo, ¿no? Tal cual, tal cual. En realidad hay como por detrás y como ciertos fundamentos científicos de por qué funciona la risa, y está bastante testeado eso. Que en definitiva parece que las neurociencias como que el cerebro no logra discernir entre lo imaginado, digamos, y la realidad. Entonces por ahí esta consigna de plantear, de reírse sin motivo, parece un poco ridículo, pero en definitiva esto, como estaba diciendo Seba, se genera un efecto contagio que la gente termina riendo en una risa natural. Otro de los postulados tiene que ver con William James, esto que tiene que ver con a través de la risa generar un estado emocional positivo, porque se despiertan neuronas positivas en el cerebro, ¿no? Y otra cosa que no es menor, que es la risa en grupo. Por ahí la experiencia de reírse en un grupo tiene que ver con esto de poder optimizar el factor colectivo que tiene la risa. Y eso está buenísimo. Yo no soy el primero en hablar de la risa, sino eso viene muchísimo de años atrás, ¿no? Pero hay un caso particular, que es un ensayista norteamericano, que se llama Norman Kazan, que el loco tenía una enfermedad muy compleja, se llamaba espondilitis anquilosante la enfermedad, y que le afectaba todo el tejido conjuntivo. La persona esta no podía casi levantarse ya,
Y había leído hace muy poco un libro del creador del constructo estrés, Hans Selye, que decía prácticamente esto: emociones negativas tienen un impacto negativo en el organismo. Norman Kazan dice, opa, ¿qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa con las emociones positivas en el organismo? Entonces, ya Norman Kazan casi no podía ni hablar, ni caminarse. Se generó una especie de programa bien estricto que implicaba, no sé si eran 10 minutos de que las enfermeras le contaban relatos de humor, y él veía las películas de los hermanos Marx para reírse, y llegó a comprobar que le permitía dormir sin dolor eso. La cuestión es que, bajo los pronósticos negativos que tenía Norman Kazan en relación a su salud, él logra superar el obstáculo de la enfermedad, y fue, digamos, como el pionero en investigar de manera un método científico los beneficios psicológicos de la risa, ¿no? Otro de los personajes que tenemos también como en la historia es Víctor Frank. En los campos de concentración utilizó el humor como un efecto protector de resiliencia, ¿no? Y también Adler, el mismo Freud en algún momento prescribió la risa como para vencer la angustia, digamos. Pero de hecho hay como beneficios no solamente fisiológicos, sino también psicológicos. Uno cuando ríe, por ejemplo, cuando le pasa algo, desdramatiza, ¿no?, el problema. Se da cuenta que todo puede ser de otra manera, como decimos los adlerianos. Y esta distancia permite también vivir la vida como la vida misma, ¿no? Y no vivir con las preocupaciones constantes, ¿no? Pero como bien decía en el flyer, está buenísimo eso, que cuando uno ríe libera una cantidad de endorfinas, que eso es verdad, son las hormonas de la felicidad. Sí, y además también en esto, ¿no? Generan alivios a nivel físico, en esto que decía, bueno, poder superar hasta el dolor a partir, ¿no? Tal cual. No, tantas cuestiones desde lo fisiológico, o sea, en los distintos niveles del ser, ¿no? Nosotros hablamos, desde acá de la física del pensamiento, también hablamos como de 7 dimensiones que nos componen, ¿no? Que tienen que ver con los pensamientos, con las emociones, con las palabras, con las acciones, con lo corporal, con lo social, y después está la dimensión de lo espiritual, ¿sí? Entonces, seguramente la risa, si nos ponemos a pensar, puede generar cambios en todas estas dimensiones, ¿no? Tal cual. Porque en el nivel emocional, sin duda que genera cambios, ¿no? Porque además, cuando logramos reírnos y poder pararnos a ver una situación desde otro lugar y poder reírnos de la situación, y ahí atándole un poco a esta filosofía más adleriana de, bueno, todo puede generarse de otra forma, ¿no? Bueno, en lo emocional genera muchos cambios, ¿no? No hay dudas. En el pensamiento, y bueno, sí, sin duda que si yo empiezo a reírme de una situación, o sea, dramatizar una situación, o puedo reírme de una situación. Que no quiere decir no ver la situación, ¿no? No. Es simplemente poder parar y generar un cambio en la forma de enfrentarme. Bueno, en el pensamiento genera cambios. Después de estar tirados en el piso 15, 20 minutos riéndote, te puedo asegurar, les puedo asegurar a todos ahí, que vos salís con pensamientos positivos. Estás pensando en cosas lindas, ¿viste? También, ¿no? Tal cual, tal cual. En los niveles corporales, obviamente, que genera cambios, porque como decís, a la liberación, hay una liberación que está, sí, ya hoy por hoy súper comprobada, que es la endorfina a partir de la risa, ¿no? Y eso nos genera unos estados físicos y emocionales muy positivos, ¿no? Pensando en lo que van a ser entonces nuestras acciones y nuestras palabras a partir de eso, la risa ya es una acción en sí, ya es una acción positiva, y también todo lo que tiene que ver con dimensión, palabras, etcétera, que puedan partir de nosotros a partir de este estímulo, va a ser positivo. En un nivel social, generamos cambios. Como decías vos, claro, está bueno reírse solo, pero reírse en grupo, ojo que también genera otras cosas. En este ejercicio, bueno, uno empezaba riéndose forzosamente, ¿no? Jo, 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 jo. Pero después empezabas a reír, escuchar a los demás del grupo que estaban riéndose de la misma forma que vos y esto y lo otro, y después empezabas a escuchar a uno que empezaba a romper una carcajada real, y
Y ahí, bueno, empezó a darse el efecto contagio. Entonces también en los niveles sociales generaba un montón de cosas, ¿no? Entonces podríamos decir que la risa es una posibilidad de acción que tenemos que puede generar cambios en todas las dimensiones en las que nosotros podamos estar jugando, ¿no? Tal cual, tal cual. Y además otra cosa que si bien en los grupos terapéuticos de risa la gente no va a analizar su problema, no digamos, creemos que el análisis no debe estar mediado, pero en los grupos terapéuticos de risa la gente no va a hablar sobre sus problemas. O sea, que los problemas quedan para la psicoterapia individual o para el lugar donde quieran analizarlo. En los grupos de risa no hay análisis. Eso es muy importante. Hay juego y hay movimiento a través de la risa, siguiendo el postulado de William James. De hecho, hay muchas investigaciones que fueron llevadas por un norteamericano, un psiquiatra norteamericano, William Frey, que él tomaba muestras de sangre antes de que la gente reía durante 10 minutos, antes y después, y parece que las hormonas, el cortisol, que es la hormona causante de estrés, disminuía de 3 a 2 veces. Entonces, de hecho, hay efectos terapéuticos ya a nivel fisiológico, y obviamente ni que hablar también psicológicos, desde luego. Sí, ahí Andrés, hacer algunas menciones ahí, gracias a la gente que está haciendo algunos comentarios que vienen muy oportunos. Ahí justo hablaban de esto, ¿no? El efecto más a nivel corporal. Fast Shock dice el efecto antiinflamatorio, tal cual en esta reacción bioquímica que genera, obviamente que tal vez la destacada es sí la serotonina, pero hay también una cantidad de otros compuestos bioquímicos que, como bien mencionabas hoy, también lo menciona ahí Masaje IT es Alejandro, es un amigo de la casa, que dice generar la mueca de la risa estimula el cerebro a reír, que viene un poco de la mano de esto que vos traías hoy, Andrés, para nosotros es re importante, desde este lugar tal vez, que compartimos como profesión, el poder, las neurociencias, ¿no? Esto que decías hoy, cómo pueden empezar a validar cosas que antes tal vez eran como intangibles o difíciles de validar en un trabajo de una acción voluntaria, en cuanto a que si yo estimulo, muevo mis músculos faciales, como en este mismo sentido. De hecho, en la física del pensamiento hay algunas dinámicas que nosotros proponemos por 1 o 2 minutos estar manteniendo esta musculatura sostenida hacia arriba, le está haciendo creer al cerebro que en realidad, bueno, Cristian se está riendo, estaría pensando mi cerebro en este momento, ¿no? Entonces, aquello que antes era como algo más desestimado, que tal vez esas variables que entran dentro de la psicoterapia o de lo terapéutico, hay como un efecto de espera de la persona que nosotros les vamos a devolver algo. A veces cuando le compartís una herramienta de este tipo es como que hay no sé si te pasa, como una pequeña resistencia de que, che, pero me estás mandando a reír, pero yo quiero hablar de cosas serias, ¿no? Y decir, no, pero mirá que esto funciona bien. Es como, bien destacás de esos talleres de la risa que no hay análisis. En realidad, lo terapéutico no pasa exclusivamente por el análisis y lo analítico, sino por intervenir una aquí ahora de acciones que, generen esa bioquímica de una nomenclatura, digámoslo así, más positiva. Exacto. Tal cual. Y en esto que decía vos, Cris, claro, nosotros hacemos el ejercicio de la sonrisa, es algo que buenísimo, me encantó. Y vos decías, claro, como que mi cerebro piensa, bueno, Cris está alegre, ¿no? Está sonriendo. Cuando yo me río, mi cerebro no piensa está alegre, bueno, che, está muy alegre, ¿no? Porque la risa va más allá incluso de la sonrisa, ¿no? Entonces, son estas cuestiones que también tienen que ver con algo que vos decías por ahí hace un rato, Andrés, que es esto de que mi cuerpo no diferencia muy bien lo que estoy pensando de lo que es real. Mi cuerpo lo que yo pienso se lo cree y yo lo que actúo también se lo cree, ¿no? Entonces, de esa forma, tenemos que tratar de empezar a tomar conciencia de la potencia de estas acciones que están, ¿no? Pastillitas que están en el botiquín bien a mano, que son gratis y que son
sanas, ¿no? Y no tienen Exacto. contraindicaciones, ¿no? Exacto. No, y aparte está bueno eso de reivindicar no solamente la parte analógica del análisis y con la parte digital, ¿no? De que hay que poner también al sujeto en movimiento, que no alcanza a veces la psicoterapia individual como dispositivo, no alcanza y a veces es bueno este tipo de alternativas, complementos que tienen que ver con nuestra caja de herramientas por ahí. Eso me parece que está buenísimo. Y otra de las cosas que yo veo en la práctica clínica, y es algo de lo que nosotros consideramos que es el parámetro de salud mental, que es el grado de interés social. Por ahí esto de la risa es un gesto por excelencia social. La risa comunica cosas, y si obviamente uno va a hacer un trámite a la intendencia, que nadie quiere hacer un trámite a la intendencia, nadie quiere hacer un trámite, si uno va con una sonrisa, ya lo tratan mejor. Entonces, ¿cómo es una herramienta también de afrontamiento entre las personas y que ya implica una postura distinta a que yo vaya así con manos cruzadas, ¿no? Ya es una postura pasivo-agresiva. Entonces, ¿cómo esta postura frente a la vida también uno la puede prescribir, como hablaban ustedes, ¿no? Esto de, fíjate, uno hace una indicación a veces del comportamiento, fíjate cuál es el feedback si te des la sonrisa, ¿no? Si te des la sonrisa, cómo te va a mirar la gente, qué te pregunta, cómo te recepciona. Por ahí, el barómetro social que tenemos de la salud mental en psicología adleriana tiene que ver con el grado de interés social. Personas que están más vinculadas a la sociedad, a la comunidad, independientemente del cuadro patológico que tengan, están con más niveles de factores protectores. Mientras aquellas personas que no se integran, se aíslan, no están en grupos sociales, mayores factores de riesgo, perdón. Entonces, la persona que a veces se resiste a hacer un análisis o a tomar conciencia de sus debilidades, también puede arrancar primero con el colectivo a través de la risa. Porque en los grupos de risa, una de las peculiaridades es que, como decíamos, no se va a presentar uno, quién es, qué hace, qué problemas tiene, sino que comparte a través solamente de la risa con un grupo. Y ya eso es un primer gesto de interés social y tal vez que un primer indicador hacia el cambio terapéutico. Porque estás movilizando al sujeto a compartir la risa. Sí, sí, y en ese compartir, inevitablemente, y a partir, bueno, del estado que se genera, ¿no? Después de una sesión, ¿no? O de un encuentro de esta terapia de la risa, sin duda que la persona va a estar mucho más dispuesta frente al vínculo, frente a la posibilidad de vincularse con estas otras personas, ¿no? Y esto de lo grupal también siempre tiene que ver con las posibilidades de generar vínculos, ¿no? Vínculos tanto conscientes como en niveles inconscientes, ¿no? Poder vincularme y después de reírme yo estoy mucho más dispuesto. En este contexto se favorece a generar vínculos de un nivel sano, si se quiere de alguna forma, que ayudan también a acercarnos a ese bienestar, ¿no? Claro. Sí, que el bienestar para nosotros es el grado de sentimiento de comunidad. El tema es que me parece que en las ciencias psicológicas, desde hace un buen tiempo, ahora ya no tanto, creo que hay como un cambio en cuanto a, no sé si el encare epistemológico, de habernos centrado demasiado en lo que tiene que ver con los factores negativos del ser humano. Hemos estudiado mucho, tenemos tratamientos basados en la evidencia para una cantidad de trastornos psicopatológicos, pero creo que no nos hemos hecho el mismo hincapié en todas las otras partes que tienen que ver con la dimensión más de tipo positiva o salugénica, para no quedar en esto de positivo o negativo. ¿Y qué digo enfoque salugénico? Con todas aquellas cosas, herramientas como la risa, la comunidad, los talleres de estos grupales, que tienen que ver con las emociones más de tipo positivas o conectivas. ¿Cuáles son las emociones conectivas? Todas aquellas que nos acercan a la comunidad. Y la risa es una emoción que nos conecta con los demás. Y en donde no tengo que analizar demasiado.
Totalmente. Y en esto que decís vos, y después vamos, hay un montón de mensajes que te queremos ir leyendo, así Dale, vos podés dale, dale. ir metiendo bocado de las cosas que van aportando todas las personas que están del otro lado. Pero claramente, en referencia a lo que venías diciendo, sí, nosotros venimos transitando en el pasaje de un paradigma hacia otro paradigma, en lo que refiere a la comprensión de del ser, ¿no? En esto de pasar de un paradigma de lo que era la enfermedad mental a un paradigma de salud mental, ¿viste? Entonces, claro, claramente, sí, hay mucho más estudio y muchísimos más años enfocados mirando la patología, lo negativo, etcétera, y de hace pocos años a esta parte, sí, podríamos decir ahí, más o menos, capaz que a partir de los años 50, en general, también se empiezan a poner un poco más el ojo en este otro tipo de posibilidades, ¿no? En las posibilidades de acercar y en las posibilidades que tienen que ver más con lo saludable, dejar de ver un poco Tal cual. lo enfermo y empezar a ver todas las posibilidades y todos los fuertes que tenemos y que están a nuestro alcance para poder ser para estar un poco más prevenidos, ¿no? Y para poder estar más, justamente más saludables, ¿no? Cual. Tender a eso. Seligman, el creador de la psicología positiva, dice que, lo dijo en el 2002, pero viene del movimiento ese de 1990, que dice que cada 100 artículos científicos, solamente hay uno que trate sobre las emociones de tipo positiva, como por ejemplo la alegría, la voluntad de vivir. Entonces, ha habido un desbalance en cuanto a la dimensión que hemos puesto, que está buenísimo haber estudiado cantidad, lo que es la psicopatología y los trastornos, pero tal vez que no hemos olvidado todo lo que tiene que ver con la psicología preventiva y la promoción de salud. Y que por ahí en algún momento ya no vamos a hablar más de salud mental y vamos a hablar de salud. Sí, Por una dimensión más holística, ¿no? E integrativa. claramente, es eso, seguimos pasando, ¿no? Que esperemos que lleguemos, yo te digo, esperemos que lleguemos algún día a ese otro paradigma, ¿no? Que sigamos transitando, bueno, de la enfermedad mental a la salud mental y de la salud mental a la salud sin más, ¿viste? Esto es tal cual, porque además somos una unidad, porque como veíamos recién, o sea, no hay nada que esté separado. Si nosotros estamos deprimidos, si nosotros estamos angustiados, si nosotros estamos estresados, nuestro cuerpo también enferma, porque nuestro sistema inmunológico se deprime también, ¿no? Entonces, lo que deberíamos apostar es a este lugar más preventivo y como venimos repitiendo y repetir una vez más, con un montón de herramientas que tenemos al alcance de la mano y que bueno, que está ahí como generar un cambio de conciencia o generar una conciencia de decir, che, esto es de verdad importante, ¿no? Tal cual. Sí. Bien. Y de hecho, cuando presentamos la idea de la risa, sí. La gente se enganchó buenísimo con el tema de la risa. O sea, que había algo que no fue que lo instalamos nosotros, sino que ya había una necesidad a nivel de la sociedad. Hay una necesidad de compartir más espacios lúdicos, de diversión. De hecho, el otro día un paciente me decía que había pocas películas de humor en el mercado. Y de hecho, tal vez que tiene que ver con esto, incluso con la pandemia, de empezar a pensar también por ahí lo que tiene que ver con el humor y la risa para el bienestar social. Que capaz Disculpá, que ahí, Andrés, me parece. en esto que decís, ¿no? Capaz que también hemos sido como bien disciplinados desde un paradigma, no solo científico, ¿no? Lo que refiere a lo cultural, que da la impresión a veces que necesitamos motivos para reírnos, ¿no? Yo sigo insistiendo en esto que te comunicaba hoy, yo trato a veces en el consultorio de traerlo a veces como el adulto medio escéptico, cuando vos le hablas que provocar la risa voluntariamente le podría generar algún tipo de acercamiento a su bienestar, y dice, che, pero yo no tengo motivo, o a veces no me río tanto al día. Es como que a veces quedamos atrapados en esa lógica, ¿no? Si acaso tuviera que haber toda una programación para hacernos reír, o tuviera que haber un motivo externo para generarnos esa risa, y capaz que esto, nosotros desde tu lugar, o nosotros de la física del pensamiento, ser agentes de cambio, para hacer entender que
la risa, como nosotros decimos en Jugando Ando, como el juego también es cosa seria, en el sentido de la profundidad y la validación, la importancia que tiene para el diario vivir, para a veces transitar situaciones que son a veces un tanto angustiosas o que son difíciles de gestionar emocionalmente, como pueden ser a veces una pérdida, como puede ser a veces una separación, como puede ser la salida de un lugar de laburo, como que ahí la gente queda enquistada, ¿no? Y todos nos incluimos, ¿no? Acá no es que estemos ahora librados nosotros de eso. Pero como que no, ahora no tengo tiempo para reírme, o no estoy en un estado de ánimo como para reírme si acabo de, ¿no? Pero la idea es, como lo mencionaba, eso es una estrategia de afrontamiento para poder salir lo más rápido posible desde ahí. Porque el estado de ánimo, los estados de humor son tan dinámicos que el cuerpo vive del pasado. Entonces, si yo no hago una acción voluntaria, en realidad mi cuerpo me tiende a llevar en la bioquímica que le vengo haciendo creer en el día de ayer, anteayer, la semana pasada y los últimos meses. Entonces me da la impresión, yo siempre algo así, me da la impresión como que faltaría un poco más de deporte en esto, ¿no? De entrenamiento, de que la risa, mirá, precisás que esto es creértelo, mirá, está toda la evidencia de neurociencia, a nivel inclusivo, como decías vos hoy, a nivel psicológico también podríamos hablar de todos los cambios neuronales que hay, no es solamente la bioquímica. Es tremendo, tremendo. Y de hecho... pero por lo menos ponerle esto arriba a la mesa, para la gente que está ahí del otro lado, escuche más tardíamente el podcast, que si algo de lo que estamos nosotros hablando les genera curiosidad, que salga a investigar, porque hay muchísima información, por suerte, que hace ya décadas que se viene validando esto, ¿no? Que para salir un poco de ese paradigma, incluso la palabra que históricamente está instalada en el consultorio es paciente, una cosa pasiva que espera que nosotros a veces le solucionemos o le revelemos cosas. Bueno, en esta cosa los invitamos a ser más activos voluntariamente desde la risa. Tal cual. Hay un montón de mensajes ahí, Andrés, te leo y te los dejo como fijando a ver qué levantamos de ahí. ¿tá? Ahí Virus Good dice, y te llegan pensamientos y recuerdos positivos que te alejan de los malos. El reír es maravilloso. Sí, esto también, ¿no? La risa también sirve como gancho de pensamientos, ¿no? Por ahí dice... Sí, Marcinger dice, qué bueno esta herramienta como complementaria, ¿no? Virus acota de vuelta, va a quedar grabado el vivo, sí, esto queda grabado. Saluda, hay gente del Cervantes, además que la risa es un lenguaje universal, dice Maca. Victoria, ahí la vida de Victoria dice, genera complicidad la risa. Pau Cedes dice, los talleres de la risa son una experiencia espectacular. Bueno, ahí hay gente que ya te conoce y que ya estuvo vivenciando esos talleres. Simar Singer dice, invitar a alguien a un grupo de risa genera menos resistencia que indicar la índice de terapia, totalmente, ¿no? Tendrías capaz que ir a buscar ayuda. Acme, hay que apoyarse más en la filosofía epicúrea, ya que la risa ayuda al bienestar físico, aponía, y logra la imperturbabilidad de la mente. Bien. Bueno, saludos de Clau, amigurumis también por ahí, bueno, todo esto, andar recogiendo ahí, lo que hay un montón de... que más te resuena, Andrés. Una cosita nada más que por ahí, como para que quede bastante claro, la postura de los grupos terapéuticos de risa es que no se trata de estar siempre feliz, ni de que todo es positivo, sino más bien es dejar el análisis para la psicoterapia individual, pero los grupos de risa no tienen que ver con el análisis, tienen que ver con esto del movimiento. A través de la risa, a través de la voluntad de reír libremente y responsablemente, convocamos emociones positivas. Es como para incrementar el bienestar. Y una de las cosas que está buena de aclarar es que las personas que participan no van de manera obligada, digamos, es por voluntad propia que van. Entonces ya hay una disposición, digamos, porque de lo contrario generaría mucha resistencia. Es más, porque
de la psicología laboral, de ciertas empresas, nos han dicho, vos, ¿por qué no vienen con un grupo de risa? Y lo que decimos, vamos, pero la gente tiene que ir por su propia voluntad, digamos, porque eso si no, no va a funcionar. Lo van a poner como una parte más de la agenda empresarial o de la organización, y no porque ellos quieran participar libremente de la risa. Exacto, eso es interesante. Bueno, ahí también Cristian hacía hoy un poco algún paralelismo con el laburo que hacemos con Jugando Ando y con el juego, con las personas, que también, bueno, cuando jugamos, nosotros ahí en Jugando Ando, en los grupos de juego y terapia, Bueno, nos reímos muchísimo, ¿viste? Es parte, ¿no? Está este componente. Pero claramente, sí, nosotros ahí también decimos, bueno, está, jugar obligado no vale, así que si en cualquier momento también alguien se siente incómodo o no quiere, siente que no quiere participar de la consigna, bueno, puede retirarse un poquito, observa y después se va juntando. Pero en esto que decís vos, claro, al llamarte para una intervención en un ambiente laboral, sí, bueno, capaz que vamos, pero capaz que la cosa sería, manejamos, bueno, pero que se inscriban los que quieran ir, ¿no? claro, Así. claro, tal cual, tal cual. Sí. Y después otra cosa que está buena para pensar, esto es lo que estaba diciendo Cristian, de que es una actividad que tenemos libremente. En el último congreso que se desarrolló en Suiza, Titz se planteaba de que el ser humano del 1950 reía mucho más que ahora. No sé cuáles fueron los criterios de análisis, pero más o menos como para que todos entendamos, decía que en el 1950 la gente, un ser humano común y corriente, reía durante 18 minutos por día, ¿no? Ya el sujeto de 1990 pasó a 6 y a partir del 2000 pasamos a reír durante 3 minutos. Entonces, una de las preguntas que nos hacemos y que estamos investigando es, bueno, ¿qué pasó del 50 al 2000 y por qué dejamos de reír o por qué dejamos de utilizar la risa? Muchas veces en la consulta uno le dice, pero yo no juego o la risa es poco serio. Y justamente lo que le pasa al sujeto es tal vez que volver a jugar, volver a divertirse. Y no porque por los beneficios que tiene el juego, sino porque también es un derecho humano el jugar. Está Olvidar. muy interesante esto que te escuchaba con esas cifras, ¿no? Con esos datos, me quedé ahí medio alarmado, ¿viste? Y me hacía acordar algo también, conectando esto con lo que compartió alguien ahí en el foro, sobre que la risa es contagiosa. Entonces me acordaba de un canal que los invito también a todos los que están escuchando a investigar un poco. Es un canal de neuropsicología de la TV española, llevado adelante por el padre y la hija de apellido Pulsnet. Y está muy interesante ver cómo con ciertas cámaras ocultas, ¿no? En distintos lugares lo hacen, en un vagón de metro de España o en lugares públicos. Alguien, obviamente, está montado, la persona va, se siente y se empieza a reír sola. Y al principio pareciera, las miradas, es interesante para uno observar, las miradas de los demás primero creen que, che, este loco está medio loco o está haciendo el ridículo, y en realidad se genera un efecto que me supongo que es casi como lo que Seba experimentó en los espacios de tus talleres. Todo el vagón se termina riendo, Andrés. Entonces está buenísimo porque uno desde este lado, mirándolo en la computadora, también se termina riendo. Entonces, si che, qué componente que tiene la risa, que aún ni siquiera estando presente ahí, yo viendo el video, también me genera el efecto de la risa, porque el que ve el video por primera vez no sabe de qué viene la mano. O sea, te dice que es como una especie de experimento en relación a la risa, que fundamenta que la risa es contagiosa, pero también uno lo ve de este lado y decís, a mí no me genera risa. Pero empieza a reír 1, 2, 5, 7, y uno de su casa también se termina riendo. Esto es una cosa muy potente. Sí, está buenísimo. El tren de la risa, está fantástico ese video. O uno de esos que hay por todos lados, que gente entra un subte en una y se empieza a reír y lo observan y dice, ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa? Y terminan riéndose todos. Hay un efecto enormemente contagioso. Es como el bostezo. Y es muy inmediato, ¿no? Aparte, eso es lo interesante también, ¿no? Yo creo que rompe un poco a veces con esas barreras psicológicas de resistencia o de esas conjeturas inmediatas que sacamos
que esa persona tal vez esté siendo media histriónica o media desubicada, y a los segundos medio que uno conecta ahí. En ese sentido, también está interesante pensar que así como la risa es contagiosa, hay otras cosas que también son contagiosas y que capaz que no están tan buenas, ¿no? Hay otros estados, otras formas y otros accionarios que también se contagian, y otros estados emocionales que se contagian y no están tan buenos. Entonces, ahí también preguntarnos todo el tiempo, estar preguntándonos, che, ¿de qué prefiero contagiarme y qué es lo que yo quiero contagiar? ¿No? Preguntármelo, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Y de esa forma capaz que puedo empezar a generar ese otro nivel de conciencia. Bueno, está, sí, pero ¿qué es lo que yo quiero contagiar? ¿De qué me quiero contagiar? ¿No? Tal cual, tal cual. La queja, por ejemplo. Uno anda por la ciudad y la queja te paraliza, uno empieza a ver todo lo gris, o el sí pero, ¿no? Eso que el sí es la aceptación y el pero es todo el obstáculo. Y creo que los uruguayos tenemos eso del sí pero, como que no nos conformamos con las cosas que suceden, ¿no? Y por ahí empezamos a dejar de reír. Tenemos que reírnos un poco más, ¿no? Y obviamente no es cuando uno está en una situación de duelo, hay que respetar el duelo y uno no se va a reír de algo trágico. Creo que ahí también hay que respetar los procesos de duelo, pero sí hay instancias en donde se puede prescribir que es saludable. O sea, no es que prescribimos la risa en todos los lugares, sino más bien es poder respetar las emociones que nos atraviesan. Si yo estoy en una situación de duelo, no, sería poco lógico que yo me riera. Es bueno también transitar por el dolor, ¿no? Aceptarlo, no negarlo. Sin duda. Bien. Che, Andrés, hay un montón de mensajes más ahí. Yo te leo y capaz que estamos, ya se nos pasó casi que una hora. Así que capaz que lo que hago es leer ahí un poco los mensajes y te dejo a vos como para que hagas ahí capaz que una especie de reflexión final a modo de cierre sobre este tema. Dale. Y nos vamos escribiendo capaz que hasta una próxima, ¿está? Dale, obvio. Pero vamos a leer ahí, Sin Dibujitos dice, me voy a empezar a reír mucho más y a contagiarlo. Victoria dice, es el ritmo de la vida actual que además promueve más lo útil, ser aplicado, trabajador y serio, claro, en referencia a esto que veníamos diciendo también, y de estos números que tiraste, ¿no? De ir bajando cada vez más estos minutos de risa diarios. Sek Moreira dice, escribimos jaja más veces de la que nos reímos realmente. Eso también, debe haber algo, debe haber estudios ya en ese sentido, ¿no? Porque tal cual, como lo decís, el escribir el jaja está muy presente. Ahora, el reír de la verdad es otra cosa. Mariana dice, la risa inmotivada en la psicosis también es alojada desde psicólogos. Sí, sí, eso, bueno, sí, hay algo ahí, pero ahí estamos entrando en otros planos que tienen que ver con estos planos más de lo patológico, ¿no? Sin duda que acá la propuesta se está haciendo desde un lugar, y como dijo Andrés en algún momento, de una psicología preventiva y saliendo más de esos cuadros más psicopatológicos, más duros, ¿no? De pronto, si entramos en esos lugares, bueno, para y no salimos más en nosotros que somos todos más o menos psicóticos de la vida cotidiana, ¿no? Sí, tal cual. Pero por ahí, una de las cosas que es interesante, como que es el ABC de la risa, es cuando uno ríe, está más conectado a la comunidad. Y por ahí, esa palabra que le tenemos miedo un poco los psicólogos de investigar, que es la felicidad y que hemos transformado a lo que es el bienestar. Tal vez que las investigaciones de hoy indican que el bienestar tiene que ver más con el sentimiento de comunidad, con estar conectados con la comunidad, que con el placer inmediato, con el dinero y el éxito. Por ahí, por esos motivos o causas que dejamos de reír, el éxito, la fama y el placer, tal vez que no olvidarse de que en definitiva la felicidad o el bienestar tiene que ver más con nuestros vínculos, con el grado de interacción que tenemos, las conexiones que tenemos, que con
con todo lo otro, ¿no? Con el estatus, el placer, el éxito y la risa. Tal vez que para algunas cosas son importantes, pero no es suficiente. Así que yo siempre digo, soy un afortunado primero de haber conocido a Michael Tilse, que nos ayudó a ver lo que eran los efectos que tenía, no solamente la psicoterapia individual, sino a través de los grupos de risa, porque me ha logrado, digamos, he logrado conectar con cantidad de personas, digamos, no solamente de Uruguay, de Argentina, de América y también de otras partes del mundo, que eso realmente me hace muy, muy afortunado y muy agradecido. Nada, eso. Yo soy, digamos, un militante de la risa y de la alegría, sobre todo. Y eso no significa negar las cosas que están mal, sino más bien es afrontarlo con alegría, porque en definitiva la psicoterapia tiene que ver con una ciencia alegre y no solamente con curar lo enfermo. Tal vez que podemos, a partir de ahora, podemos empezar a promover salud y darle a la gente común y corriente ciertas herramientas que pueden implementarlas diariamente, que, por ejemplo, esto de la risa, ¿no? Yo siempre digo que yo soy malhumorado, ¿no? Me levanto a veces malhumorado, genéticamente malhumorado, y la gente se ríe. Bueno, ¿y por qué no te mirás un video de Gasalla o mirás un video de humor? Tal vez que el encare va a ser distinto. O este ejercicio que mostraba Seba, ¿no? Levantar las comisuras hacia arriba. La percepción de uno mismo va a cambiar. Así que muchísimas gracias y sigan con la iniciativa de la física del pensamiento, porque está repiola. Bueno, muchas gracias a vos de vuelta, Andrés, y bueno, a seguir con esa militancia, y espero que toda la gente que está del otro lado hoy, la gente que vaya escuchando esto, también se vaya volviendo cada vez más militante de estas formas de encarar la vida, de estas formas de pararse frente a la vida, de poder interpretar las cosas, ¿no? Un abrazo grande para todas, para todos los que están del otro lado. Nosotros nos vemos en un par de semanas también, invitarlos. Vamos a estar compartiendo con otro invitado, con un gigante del rock nacional, Juan Casanova, y vamos a estar hablando un poco sobre música, sobre palabras, y sobre acciones. Así que gracias, Andrés, y bueno, capaz que la seguimos en otro momento. La vamos a seguir seguro, tranquilo. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos, que tengan buena semana. No se olviden de accionar esa pastilla que está en la mano, a reírse mucho más.